compartirles la pantalla. ¿Ven ahí? Licenciada, buenos días. Disculpe, por lo que vi, el compañero Aarón está escribiendo en el chat de que tiene problemas de audio, creo. ¿Escucha? No sí, yo sí lo Entonces escucho. Entonces ya lo solucioné. Es que no escuchaba nada y solo miraba que estaba hablando. Pero ya escucho. Gracias, gracias. Vuelva a compartir su pantalla porque al parecer está cargando. No se presenta. Vaya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, licenciada, ya aparece su pantalla. Muchas gracias. Muy bien, entonces este es uno de los procedimientos que yo les quiero compartir, ¿verdad? El pago por consignación. Algunos tal vez ya lo han escuchado en las aulas o en algún momento, pero el pago por consignación es una práctica, ¿verdad? Prácticamente se utiliza por algunos abogados como estrategia para no pagar, ¿verdad? O para hacerse el rogado de pagar lo que se debe, o porque se tiene que pagar y no hay una forma de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que tener es en cuenta que hay una obligación. Aquí para que se dé un pago por consignación, tenemos una obligación que cumplir, ya sea, por ejemplo, que tenemos que pagar una pensión alimenticia, o ya sea que tenemos que pagar el alquiler de algún inmueble, o tenemos que pagar algunas cuotas, ¿verdad? De alguna deuda que nosotros tenemos o una obligación que tenemos que cumplir. Y, por ejemplo, si fuera una pensión alimenticia, a veces lo que se hace es hacer el pago consignación, como les digo yo, para hacérsela cansada a la otra parte, ¿verdad? Para que la otra parte tenga que hacer más trámites y más, sea más emborroso, más burocrático para ella estar cobrando ese dinero y en algún momento desista, ¿verdad? Esa es la estrategia que se utiliza en la práctica. Es una mala estrategia porque recuérdense que son alimentos y que las personas están necesitando el dinero. A mí nunca se me olvida un caso muy, muy triste, ¿verdad? Y en familia pues se ven casos muy, muy tristes, que causan dolor. Cuando, por ejemplo, son los padres los que están recibiendo una pensión alimenticia de sus hijos después de haberles dado la vida, de haberlos criado y de haberles dado el patrimonio económico que ellos tienen, resulta que los hijos están obligados a pasar una pensión alimenticia y no quieren, ¿verdad? Y se niegan y se esconden y etcétera. Entonces vienen los obligados y para no entregarle directamente el dinero aduciendo que está enferma. Me recuerdo que un caso era porque la señora estaba, la hija que la tenía viviendo consigo, estaba solicitando una declaratoria de incapacidad, pero es gente de mucho dinero, ¿verdad? Es gente que vive en una zona exclusiva de la zona 14, porque como ustedes saben, la zona 14 pues vive toda clase de personas, pero en los lugares más caros de la zona 14, que ni imaginamos nosotros que existen, ahí vive la señora, la hija la cuidaba, y el problema es que el hijo era obligado a pagar, a pasarle una pensión alimenticia y él se la hacía cansada a la pobre señora, porque la señora ya estaba enferma, se le dificultaba incluso firmar, ya tenía sus manos deformadas, ¿verdad? La enfermedad que padecía y etcétera. Entonces, esa estrategia era utilizada por el hijo, seguramente como recomendación por sus abogados. Una recomendación muy, muy triste, ¿verdad? Porque uno antes que nada tiene que ser humano y tiene que pensar en que algún momento uno podría pasar por esa situación, porque ninguno de nosotros con el tiempo se hace más joven, ¿verdad?
sino que cada día vamos siendo más grandes, necesitando más de las otras personas, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, como les decía, el pago por consignación puede ser por estrategia para no pagarlo como debe de ser y para ir retardando el proceso, o puede ser de urgencia porque no se puede cumplir con el pago como quedó establecido en el título ejecutivo, ¿verdad? Que se faccionó o que se celebró, y por lo tanto existe la necesidad de hacer un pago por consignación. Por ejemplo, en el mismo caso de la pensión alimenticia, digamos que el obligado quiere pagar la pensión, pero la cuenta donde él pagaba o depositaba el dinero de la pensión alimenticia está embargada. Eso sucede muchas veces en la práctica, ¿verdad? Cuando las personas quizá tienen algún préstamo o algún problema bancario, como comentaba un compañerito de las tarjetas de crédito, eso da mucho problema. Entonces, embargan la cuenta. Y si se embarga la cuenta, los que trabajan en los bancos o en las tarjetas saben que eso es como bloquear la cuenta, ¿verdad? Entonces, esa cuenta ya no puede tener movimientos. Y al no tener movimiento, no le puede hacer usted un depósito. Y los bancos lo que hacen por cualquier variación, ¿verdad? En los depósitos y eso, bloquean la cuenta. Entonces, esta persona no va a poder ir a depositar porque no le van a aceptar el depósito hasta que la cuenta sea liberada y se establezca la problemática de la cuenta bancaria. Entonces, en este caso, con mucha justificación podría realizarse un pago por consignación. El trámite del pago por consignación es el trámite incidental, ¿verdad? El incidental normal, la ley del organismo judicial. Si resulta procedente la solicitud de un pago por consignación, el juez o jueza ordena extender recibo de la cosa consignada, que regularmente es dinero, y ordena inmediatamente su depósito en la tesorería del organismo judicial. Aquí tienen que tener ustedes presente lo que establecen los artículos 568 al 571 del Código Procesal Civil y Mercantil. En los dos casos, lo que se hace es que no se paga la obligación que tenemos en la forma normal que establece el título ejecutivo, sino que se paga a través de la tesorería del organismo judicial. Entonces, si el juez con la solicitud considera que sí es pertinente, ordena el pago, extiende un recibo, ese recibo se tiene que llenar con los datos respectivos y se deposita el dinero en la tesorería, ¿verdad? Seguidamente se abre a prueba si es necesario y si no es necesario, pues se le da audiencia a la otra parte primero, ¿verdad? Después se abre a prueba o no se abre a prueba, dependiendo del incidente y de la complejidad del mismo. Y enseguida entonces se tiene que hacer el depósito. La otra parte se le corre audiencia para que se pronuncie si está de acuerdo con el pago. Que no me corre la diapositiva. Bueno, como les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a consignar? Puede ser que se consigne dinero o pensiones alimenticias o alguna cosa, ¿verdad? Si podría ser que tendría que ser mercadería de producción o que estamos hablando de un proceso mercantil, también podría ser algún bien, ¿verdad? Bien mueble. Requisitos para su aprobación, es decir, que el pago sea válido. Deben concurrir personas, objetos, lugar, modo y tiempo, ¿verdad? Entonces, debemos ser muy cuidadosos de lo que se está solicitando, que sean las mismas personas que figuran en el título ejecutivo o en el documento donde obre la obligación. Tiene que ser el mismo objeto, es decir, si se ordena que tiene que pagar dinero, tiene que ser dinero, no otra cosa, ¿verdad? El lugar, modo y tiempo. Entonces tiene que indicar, bueno, yo tenía que consignarle a tal y tal, pero no puedo porque es que ella está enferma, hay un proceso, decía este hijo, ¿verdad? Hay un proceso de interdicción, entonces a ella no se lo puedo pagar porque ella está enferma. Y si está enferma le van a robar el dinero. Entonces ponía excusas, ¿verdad?
y por el contrario, digamos, el papá que no puede depositar porque la cuenta está embargada, él justifica, ¿verdad? Pide un informe al banco para justificar que esa cuenta está inmovilizada y que él se ve imposibilitado de depositar el dinero ahí. Por lo tanto, solicita que se deposite a través de la tesorería del organismo judicial. Y que sea en tiempo, ¿verdad? Que no haya vencido el plazo en donde él tenía que haber entregado o pagado esta cosa, sino que sea antes, días antes, y que se le impide para que no caiga él en mora o para que no caiga en que se le tenga que plantear un juicio ejecutivo. ¿Verdad? Entonces, y como estrategia lo hacen muchas veces así también los señores que tienen pensiones alimenticias atrasadas. Lo que vienen y hacen es pagar una parte de las pensiones para que al momento de iniciarles un juicio ejecutivo, ellos puedan interponer una excepción y decir que hay un pago parcial, ¿verdad? Pero es solo para quitarse un juicio, digamos. Pero eso después ya se dilucida y se ve que solo es una estrategia, ¿verdad? Para impedir el otro proceso. Si el pago es declarado bien hecho o con lugar, se ordena la cancelación de las garantías o gravámenes, librando los despachos respectivos a los registros, porque al momento de solicitar el pago por consignación, pueden solicitarse también medidas precautorias, ¿verdad? Y si se ordenaron, pues al momento de que la otra parte diga, sí, estoy de acuerdo con el pago, lo acepto y lo recibo, ahí se tendrían que liberar, ¿verdad? Todas las garantías o gravámenes que se hubieran realizado para este pago. Si se declara sin lugar, se ordena la devolución al deudor de la cosa depositada, ¿sí? Porque como recuérdense que es un incidente, la otra parte dice, si acepto, no acepto y por qué, ¿verdad? Entonces podría ser que se diga sin lugar el pago por consignación, señor, porque usted está mintiendo, ¿verdad? Ahí tenía que haber entregado, pagado en la forma que se estableció este dinero o esta cosa o estos bienes. Entonces, sin lugar el pago que usted ha solicitado y se le devuelve a hacer un recibo para que se le devuelva el dinero y que él cumpla con la obligación como quedó establecido en el título ejecutivo. Puede existir, ¿verdad?, la impugnación de este pago por consignación por parte del acreedor, es decir, la persona a quien se le tuvo que haber pagado o entregado la cosa. Y pagará los gastos y costas, ¿verdad?, si es vencido en la oposición. Es decir, que si al final se dice con lugar el pago, el acreedor tendrá que pagar los gastos y costas por haber impugnado ese pago, porque él estaba consciente realmente que si eran ciertas las razones que dio el deudor en este caso, ¿verdad? La persona obligada a hacer el pago o a entregar la cosa. Y por lo tanto tendrá que ser sancionado con el pago de los gastos y costas. El deudor deberá pagar los gastos del depósito y las costas judiciales si se retira el depósito o si la consignación es declarada improcedente, ¿verdad? Entonces, quien causa, digamos, el agravio es quien tiene que pagar las costas, ¿verdad? Si es el deudor el que le dice, juez, sin lugar el pago por consignación, él tiene que pagar todo esto, ¿verdad? Y si es el acreedor que le dice con lugar el pago por consignación y él impugnó, tendrá que pagar él las costas y gastos procesales. Si la cosa se encuentra en lugar distinto al que debe entregarse, el deudor debe transportarla, ¿verdad? Porque se recuerdan que el mismo lugar, modo y tiempo. Entonces debe cumplirse con todo lo que está establecido. Y él tiene que trasladarla a donde corresponda. Si el acreedor no está en el lugar en donde debe hacerse el pago y no tiene representante, se le citará al defensor que se le nombre y es procedente el juez declara con lugar la consignación o la prueba y la entrega de la cosa depositada se hará cuando se apersone al acreedor o representante, ¿verdad? Porque a él es el que se le tiene que entregar. Pero si en ese momento no es posible, entonces el juez, ¿verdad?, va a citar al defensor para que sea entregado a través de esta persona.
Entonces, este sería el pequeñito procedimiento de pago por consignación. No sé si tienen alguna duda en cuanto a esto. Licenciada, buenos días nuevamente. Mire, sí, como usted decía, el pago es a consignación, pero la persona dice, bueno, está embargado mi salario y no puedo pagar. ¿Y qué pasa en esos casos? O sea, bueno, vemos el caso que es pago por pensión alimenticia. Y como tengo embargado, no pago. ¿Y qué pasaría? Porque el niño necesita que se le pague. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Permítame. No veo para dar más volumen a mi micrófono. Sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, licenciada, se le escucha bien. Gracias. Héctor, usted me está planteando en el sentido de que usted es el acreedor o deudor. Usted es el deudor, digamos. El deudor, sería el deudor. Ajá. Usted no puede pagar la pensión porque usted tiene embargado su salario. Exactamente. ¿Qué se Esa hace en esos razón no casos? me la puede dar a mí, porque eso, yo como acreedor no tengo nada que ver en ese problema, salvo que sea del mismo problema. O sea, que por el mismo asunto usted tenga embargado su salario. Entonces, si es por el mismo asunto, lo que procedería primero es que se levante ese embargo para que usted pueda tener cómo pagar esa pensión, ¿verdad? Porque no tiene sentido, es lo que yo les explicaba en los alimentos, que yo no puedo embargar si ahí le depositan su salario, porque entonces, ¿cómo me va a pagar los alimentos? ¿Verdad? Entonces, tiene que ser uno muy, muy cuidadoso y no dejar prácticamente en la quiebra a las personas. Pero si usted es el que tiene problemas en su cuenta porque usted no puede pagarlo, eso ya no es problema del acreedor, ¿verdad? De la persona a quien usted le tiene que pagar ese dinero. Tendría que ver usted la forma de cómo hacerlo y pagarlo, porque ahí no puede justificarme. Es que fíjese que yo tengo, por ejemplo, tengo un problema con una tarjeta de crédito y me embargaron mi cuenta y ahí me pagan. Lo que tendría que hacerse es hablar con la empresa para la que usted trabaja y decirles que ya no le paguen a través de esa cuenta, sino que le den el cheque personalmente a usted para que usted pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Porque las razones de la persona que hace un pago por consignación es porque no puede cumplir el pago como está establecido en el título ejecutivo, ¿verdad? O en la obligación. No se puede cumplir, pero no porque yo no quiera cumplirlo o no pueda cumplirlo, sino que porque la otra parte tiene algún impedimento o algún problema para hacerle el pago, ¿verdad? O sea, la cuenta de la otra persona es la que está embargada, inmovilizada. Entonces, ¿yo a dónde voy a pagar si no puedo hacerlo como dice el título? Entonces, ahí sí puedo justificar el pago por consignación. O a veces en los alquileres sucede mucho porque las personas ya quieren sacar a la gente que está, los inquilinos, ¿verdad? Los quieren sacar del lugar y ya no les reciben el pago. O hacen cualquier cosa. Entonces lo que hacen es ir a hacer el pago por consignación y ya no procede el desahucio, porque entonces les dicen, mire, es que yo ya le pagué, que usted no me quiera recibir el pago es otra cosa, pero yo ya pagué. Entonces ya no los pueden sacar. Esa es una buena estrategia en casos de alquiler, ¿verdad? Cuando se hace un juicio sumario por desahucio que quieren sacar a la gente por X razón, entonces inventan que la gente no paga, pero las personas vienen y hacen pago por consignación, ya no las pueden sacar. No sé si di respuesta a su duda. Sí, gracias, licenciada. A usted por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Wendy tenía levantada la mano, ¿vio? Sí, buenos días, licenciada. Disculpe, con respecto a eso del pago por consignación, bueno, quisiera ver si lo entendí bien. O sea, esta se da cuando la persona no ha cumplido con su obligación. Se impone este pago por consignación. ¿Así es? Y también entendí con la duda del compañero, que también era mi duda, de que eso, si por ejemplo, como decía el compañero, si él por otro motivo ajeno al de la pensión, él no puede cubrirla, pues ahí ya es problema del deudor, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con el mismo tema, el que su sueldo se encuentre embargado o esté retenido. Así es. Sí. Ah, ok.
O sea, la regla general debería de ser, yo pido un pago por consignación porque tengo imposibilidad de cumplirlo debido al acreedor, debido a la otra persona. O sea, yo quiero hacerlo, pero la otra persona de alguna forma me está impidiendo hacerlo, porque la cuenta de él está embargada o de la señora, ¿verdad? La cuenta de la señora está embargada y yo no puedo cumplir con depositar ese dinero en la cuenta que se especificó en el convenio de pensión alimenticia o en la sentencia de pensión alimenticia, ¿verdad? Yo no puedo porque la cuenta de ella está embargada, entonces ahí yo tengo que hacer un pago por consignación para no caer en retardo, ¿verdad? En el pago de las pensiones alimenticias. O yo no puedo, porque el caso que les comentaba yo, la persona a quien le tengo que dar yo ese dinero está enferma, ¿verdad? Entonces esa persona le van a robar el dinero. Eso es un ejemplo nada más, ¿verdad? No la regla general. Entonces, por regla general debería decir porque no se puede cumplir con las pautas, ¿verdad? O con las bases en que se adquirió la obligación, ¿verdad? Por la otra persona. Ahora, si yo soy la que no quiero cumplir, esa ya es una estrategia, les decía yo, ¿verdad? El obligado, no quiero cumplir, quiero hacerlo cansado el trámite, ¿verdad? Entonces voy inventando excusas, algunas me funcionan, otras no, porque como es un incidente, tiene que darse la audiencia a la otra parte y ahí se determina si procede o no. Entonces, en algunas ocasiones puede ser que algún juez le diga que sí, otro juez no, y así se van, ¿verdad? Pero van retardando el cumplimiento de esa obligación. Es como una estrategia. Ah, ya, o sea que, por ejemplo, según acabo de entender, es como una estrategia de dos vías, porque en una se consigna porque por X o Y razón la otra parte no lo puede recibir, pero uno para no caer en mora lo hace de esa manera. Y en la otra es como un desvío para no poderlo efectuar y demorar la entrega. Perfecto, así es. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Buenos días, licenciada. Me surge una duda con relación al alquiler, por ejemplo. Si esta opción, si no se ha entablado ningún proceso o ninguna demanda, ¿se puede utilizar también? Por ejemplo, si veo que la persona donde estoy alquilando, como está utilizando esa estrategia de que no quiere recibir mi pago, pero no hay ningún proceso iniciado, ¿se puede usar esa figura? No. Sí, sí se puede usar y de hecho se usa en muchos casos, ¿verdad? Y es muy común en civil que a veces las personas están alquilando y no les quieren recibir eso porque lo que quieren es sacarlos del lugar, ya no quieren seguir alquilándoles el inmueble a ellos, entonces regularmente se hace el pago por consignación y no los pueden sacar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Yo pensaba que necesariamente tenía que haber un proceso o iniciado una demanda para poder hacerlo, pero gracias, licenciada. No, no es necesario, ¿verdad? Y si se inició, pues para quitarse, les decía yo, ese proceso es que pagan inmediatamente, porque ahí, digamos que ellos ya están atrasados. Entonces lo que hacen es pagar unos 3 meses de renta de lo que deben para desvirtuar el otro juicio, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. Lo que hay que hacer, lo que sí tienen que tener las personas es una justificación que pueda demostrar al juez la necesidad que se tiene de hacer el pago por medio de una consignación. O sea, de consignar ese pago a la tesorería en vez de pagárselo al deudor, al acreedor, perdón, ¿verdad? Esa es la justificación que se tiene que tener, una buena justificación para poder hacer ese pago, ¿verdad? A través de la tesorería del organismo judicial. Muy bien, si no hay ninguna otra duda. Perdón, licenciada, buenos días. Me surge la duda, o sea, que no se necesita un título ejecutivo para hacer los pagos por consignación. O sea, yo eso es lo que logro entender, que tiene que haber un título ejecutivo y si no se cumple, ese que es el título ejecutivo es una resolución del juez, por decir así. No sé si también podrías, ese es un título ejecutivo o solo, o son ¿qué? El título que me acredita que tengo un derecho. Pero me surgió la duda ahorita, o sea que si a mí me quieren sacar del alquiler, tendría que haber un proceso, eso lo voy a entender yo, no sé, licenciada. Sí, pero recuérdese que
toda obligación está establecida en un documento, ¿verdad? Y recuérdense que yo les expliqué los títulos ejecutivos, pueden ser las sentencias, los convenios, los contratos, ¿verdad? Todos los que ya vimos en el juicio ejecutivo. O puede ser un documento en donde está establecida una obligación. Lo que sí tiene que tener usted es ese título ejecutivo, ese documento, porque esa es la base del por qué usted tiene que cumplir esa obligación. Entonces, ese título se lo tiene que acompañar al juez y decirle, mire, señor juez, aquí en este convenio, ¿verdad? Este testimonio de la escritura pública dice que yo tengo que pagar mensualmente 5,000 quetzales y los tengo que depositar a esta cuenta del banco tal, a nombre de tal, pero esta cuenta está embargada, señor juez, y yo no me reciben el depósito en el banco. Yo no me quiero atrasar y entonces lo quiero cumplir. Eso es buena fe, está usted acreditando el título y está dando una razón suficiente para que el juez acepte este pago por consignación. Si usted no acompaña el título, téngalo por seguro que le van a decir sin lugar el pago por consignación porque no está acreditando qué quiere hacer usted o en base a qué, ¿verdad? Y si es un alquiler, obviamente, regularmente los juicios que llegan ahí no es alquiler de sencillo, no. No es un alquiler de una casita. Regularmente eso no pasa, ¿verdad? Lo que pasa son alquileres de propiedades que ya están cobrando, que le digo yo, 12,000 quetzales de renta, ¿verdad? O qué sé yo, más dinero. Entonces, sí son juicios que definitivamente son onerosos. A veces pasa que algún alquiler de alguna persona y tiene la posibilidad, pero imagínense, las personas no van a tener posibilidad de estar consignando 2,000 quetzales de alquiler, o 800 o 500, esas cosas no pasan mucho, ¿verdad? Es bastante dinero, pero sí tiene que haber un título, ¿oye? Ok. Gracias, licenciada. Por nada, Elmer. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Habían escuchado ustedes de eso o no habían escuchado? O no se los dicen, ¿verdad? Porque a veces esos temas no son contados en la universidad. En mi caso, licenciada, sí lo había escuchado, pero casi ningún profesor le va a explicar a uno como detalladamente cómo funciona. Solo dan como los nombran, ¿va? Y dicen como pago por consignación y uno así se queda con la idea de que hay un pago por consignación, pero no se sabe cómo se hace, ¿verdad? Por ejemplo, lo que comentaba la semana pasada, yo aprendí un montón. Yo ya estoy en el 10º semestre y muchas cosas que he escuchado con usted como así detalladamente no lo había sabido anteriormente. Yo siempre he dicho que las clínicas en estos casos como ayudan un montón para conocer detalles de los procesos. Por ejemplo, recibí penal el año pasado. Aprendí un montón que nunca había escuchado en las aulas. Incluso como un profesor que me daba clases, nos dio una clase completa de artículos que estaban derogados. Y eso lo supe en clínicas, de que esos artículos que estaba dando ese profesor anterior estaban derogados. Como lamentablemente muchos profesores ya no se actualizan, ¿verdad? Y siguen dando como las cosas que, por ejemplo, lo que usted mencionaba de los casos que se dan, de casos de violación. Que cuando una persona como, creo que anteriormente funcionaba eso, como usted decía, que ya se superó de que si una persona violó a alguien y ahí en el juicio decide casarse con ella y ahí se terminó el proceso, ¿verdad? Un profesor me enseñó eso y yo tenía eso en mente hasta que, no sé, cuando se me quitó alguien más, me dijo que no, ya no estaba funcionando eso y usted le mencionaba. Y yo venía con eso, de que me enseñaron de que eso se da en la práctica, pero yo lo veía como ilógico, ¿va? Y aún así como lo enseñan todavía en las aulas. Por eso las clínicas en estos casos como vienen a reforzar o a corregir ciertos errores que ya traíamos y en esta clínica sí he aprendido un montón y muchas gracias, licenciado. Me alegro mucho hoy haber contribuido en algo en su formación, ¿verdad? Ya acá en el momento en que usted está, en el semestre que usted está, pues eso es lo que se requiere, ¿verdad? Adquirir lo más práctico, porque la teoría, como les repito, va a estar en los libros, pero el compartir experiencias, eso sí es importante, ¿verdad? Y el que ustedes pregunten, porque si ustedes me preguntan, pues yo me suelto, ¿verdad? Y les cuento,
Pero si no me preguntan, yo me quedo limitada porque digo yo, bueno, hay un límite, ¿verdad? Pero si ustedes vienen y me preguntan, entonces digo, bueno, entonces más, ¿verdad? Y les puedo aportar mucho más. Pero gracias por su comentario. Yo me alegro mucho que ustedes, aunque sea un poquito, pues adquieran, ¿verdad? De mi persona algo que les va a servir para el futuro y para su formación académica. Entonces vamos a pasar al otro tema, que es el tema del desistimiento. El desistimiento es otro procedimiento, ¿verdad? Que no es un juicio. ¿Sí? Creo que no se está compartiendo bien la pantalla. No quiere. No ven la presentación. ¿Ahora sí? Aún no, ya. Ahí, ahora sí, licenciada. Ya. ¿Ahora? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se mira. Bueno, muchas gracias. Esta es otra cuestión muy importante, miren, que se da, no es un juicio, ¿verdad? Sino es una forma de finalizar el proceso. El desistimiento, es cis con I, no es desistimiento de MP, no, de penal, es desistir. Yo desisto, ¿verdad? De la acción. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque si de repente en el examen viene la palabra mal escrita, estamos hablando de penal y no estamos hablando de civil, ¿verdad? Entonces tienen que ser muy cuidadosos. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y decíamos que el desistimiento es un modo excepcional de terminación del proceso, ¿verdad? Es decir, que el actor, después de haber planteado su demanda, considera que ya no quiere seguir con el juicio y desiste de ese juicio, ¿verdad? Entonces, él se retracta, digamos, de la demanda y dice, mire, ya no quiero, ya me arreglé, ya hice una transacción o ya nos pusimos de acuerdo, pero ya no quiero seguir con el juicio. Las formas de hacer un desistimiento es en forma total y en forma parcial. Es decir, que puede desistir, ¿verdad?, de alguna parte de la demanda o puede ser de toda la demanda. La forma total del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto. Miren qué importante, ¿verdad? Porque puede ser de toda la demanda, del proceso que inició, o también puede ser de algún recurso que él planteó porque se dio cuenta que lo único que va a hacer es entorpecer el proceso y atrasarlo más. Entonces dice, mejor, mire, desisto de la apelación, que se quede así, ya no quiero, porque se va a ir a la sala, se va a ir 2 años allá, se va a dormir y en qué momento voy a terminar mi juicio. El actor puede desistir del proceso que ha entablado y el demandado de la oposición que ha formulado. Miren, las dos partes pueden desistir. Yo, actor, ya no quiero el proceso. Yo, demandado, acepto, ya no quiero seguir en esto y me allano, podría ser también, ¿verdad? Pero al final él desiste de la oposición, no es del proceso en sí, sino que él se opuso a ese proceso. Y él en algún momento dice, ya no quiero continuar con esta oposición, mejor que siga el juicio normal. ¿Cuál sería el efecto, verdad, que causa este desistimiento? Pues impide renovar en el futuro el mismo proceso. Es decir, si yo, actora, digo, ya no quiero continuar, señor juez, con este proceso, dentro de 2 meses que me vuelva a pasar otra vez lo mismo, ya no puedo decir, mire, ahora sí quiero, porque ya perdí la oportunidad de plantear el proceso, ¿verdad? Y además supone la renuncia del derecho reclamado. Miren qué importante. Entonces, el desistimiento es algo muy delicado, ¿verdad? Si alguna de las partes va a desistir, tiene que ser porque ya se cumplió con lo que él quería extrajudicialmente. Y regularmente lo que pasa es que efectivamente hacen una transacción, transan ellos, ¿verdad? Fuera de juicio. Es decir, transar es acordar.
Entonces le dice, mira, vamos a gastar abogados, vamos a gastar tiempo, mira, mejor dejémoslo así, hombre. Te doy tanto, te pago esto, te entrego tanto y te doy más, y qué sé yo. Ellos hacen un acuerdo extrajudicial y de ahí desisten, ¿verdad? Cuando es en forma parcial, podría ser de un recurso, de un incidente o de una excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Miren, entonces esto podría ser parcial, ¿verdad? Ya sea porque yo desista de un recurso, porque desista del planteamiento de algún incidente que solo iba a entorpecer el proceso, ¿verdad? O retardar. O de alguna excepción que realmente era mentira, solo era por estrategia, ¿verdad? Y entonces ya no quiero esa excepción, mejor que siga el juicio y que se finalice. O de alguna prueba que yo ya la ofrecí, ya la propuse y se va a diligenciar, pero el problema es que el testigo se me desapareció y ya no lo tengo. Entonces, mire, señor juez, desisto de la prueba. ¿Verdad? Entonces, deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Es decir, el desistimiento deja firme la resolución que se ha recurrido por el planteamiento de de una impugnación y deja firme también y sin efecto la excepción o el incidente. ¿Verdad? Entonces, realmente se regresa el proceso y digamos si se le dio trámite y él dice, desisto, ahí finaliza, ¿verdad? Se hace la resolución y finaliza, con lugar el desistimiento y finaliza el proceso. Ahora, si fue de un recurso, se dice con lugar el desistimiento parcial y ya se tiene la resolución a partir de donde ya no se va a dar trámite al recurso, ¿verdad? Porque prácticamente se dejó sin lugar esa resolución y continúa el proceso. Si fue porque se admitió algún incidente, pues se regresa a donde se admitió para que continúe el proceso sin ese incidente. Y no es necesario la conformidad de la parte contraria. Miren qué importante. Aquí no le vamos a decir a la otra parte, mire, usted está de acuerdo. Algunas personas se pronuncian, ¿verdad? Pero a veces sucede que el desistimiento es rápido, porque digamos que planteamos la demanda hace un mes. Se planteó la demanda, se le admitió para su trámite y se fijó la audiencia. Antes de que llegue la fecha de la audiencia, plantean el desistimiento, ¿verdad? Entonces, regularmente eso pasa. No se espera que llegue más allá del proceso, sino que es bastante rápido. Regularmente es cuando ya es notificada la parte de demandada. Se analiza y se platica y se plantea entonces el desistimiento, ¿verdad? Como les digo, no tiene que estar de acuerdo la otra parte. Si lo está, pues a veces se pronuncia, pero está de más, ¿verdad? Porque él no tiene nada que ver en eso. Ni modo que dijera, no estoy de acuerdo en que se termine el juicio. No, ¿verdad? No tendría sentido. Y es algo que va a beneficiar realmente. Porque se supone que las personas ya extrajudicialmente y en forma voluntaria y pacífica resolvieron su conflicto. Entonces ya no hay necesidad de continuar el proceso. Ahora, hay una cuestión muy importante acá, ¿verdad? Si es todo lo bueno que tiene, también tenemos que tener en cuenta que hay procesos en donde no puede desistirse, ¿verdad? O hay situaciones en donde no puede haber un desistimiento. Y eso está establecido en la ley, Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí no puse el artículo, pero acá se establece que no podría existir un desistimiento o las personas que tienen o que defienden intereses de menores de edad, incapaces o ausentes, ellos no podían desistir, ¿verdad? O sea, los padres, si la mamá solicitó una fijación de pensión alimenticia y ya logró que se le diera el caballero extrajudicialmente, ella no puede llegar y decir, mire, ya no quiero seguir con ese juicio de alimentos porque ya él me pagó, así por así. No puede, porque ahí hay intereses de niños, de niñas, de adolescentes, y entonces ella está impedida para desistir. Aquí, ahí lo que se tiene que hacer es dejar que el proceso continúe, que el otro se declare rebelde
y que se le fije la pensión que el juez considere pertinente, ¿verdad? Porque ahí hay intereses de menores de edad. Entonces no se puede desistir porque eso está prohibido por la ley. Ejemplo, los padres o tutores, ¿verdad? Y los que defiendan intereses del Estado o municipales. O sea, el alcalde, por ejemplo, no podía desistir de algún juicio que va a perjudicar a la municipalidad o a la comunidad, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación. Por eso es que ustedes ven en las noticias a veces cuando la Procuraduría llega a los juicios penales, ¿verdad? Tiene que ir a representar los intereses del Estado, y en los juicios civiles también va a representar los intereses del Estado y tienen prohibido desistir de esas acciones. En cualquier estado del proceso puede existir el desistimiento, ¿verdad? Pero lo más común es que sea lo más rápido posible, ¿verdad? No cuando ya se va a dictar sentencia, mire, desisto. ¿Qué sentido tiene, verdad? Si ya estamos para dictar la sentencia. Entonces debe ser lo más rápido posible, ¿verdad? Para que no se continúe con ese proceso. Pero si se hace antes de dictar sentencia, pues también se tiene que estudiar, analizar, y si es prudente, se declara con lugar el desistimiento y ahí finaliza, ¿verdad? El proceso. Debe constar en ese, como requisitos para el planteamiento del desistimiento, debe constar la voluntad expresa de la persona que lo solicita, con firma legalizada por un notario, reconocida ante juez al momento de presentar la solicitud, ¿verdad? Si va con firma legalizada, pues está bien. Y si no, el juez llama a la persona para que acuda al juzgado y reconozca la firma, que diga, esta firma es mía, ¿verdad? Al momento de presentar la solicitud. Miren cómo es de especial la ley. Y es para protección realmente de la persona, porque imagínense que le hagan una firma que no es de ella o que ella realmente no esté presentando este desistimiento. Qué delicado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley ordena ahí que acuda con el juez para reconocer esta firma, ¿verdad? Para que no sea una mentira, una falsedad, y como desgraciadamente hay algunos malos abogados, ¿verdad? Que se malacostumbran y que ponen al oficial, al huizache o al secretario, o quien sea, a que haga una firma y que presente eso. Entonces pueden irse hasta presos, porque eso es falsedad, porque eso es antiético, porque eso es vergonzoso que nuestra profesión se vea empañada por una mala práctica, por un mal profesional. ¿Verdad? Es lamentable. Y veía yo en algunos prontuarios que algunos pusieron a ruego firman, ¿verdad? Acostúmbrense a no firmar a ruego. Todas las primeras demandas deberían de estar firmadas por la persona que la está solicitando, por el interesado. Es bien delicado. Y fíjense que hasta en los procesos voluntarios, entre comillas, ¿verdad? Porque todos son voluntarios. Ya cuando están en la audiencia se vuelve un problema que no era voluntario, era una cuestión litigiosa disfrazada de voluntariedad, porque lo que querían era que fuera más rápida. Entonces ahí es cuando yo vengo a la audiencia y le digo, mire señor, aquí usted no firmó, pero usted dice que su abogado está firmando al ruego. Entonces, ¿qué implica firmar al ruego del cliente? ¿Verdad? Que mi cliente ya está enterado de todo lo que yo consigné en el memorial de demanda. Que mi cliente está consciente de todo lo escrito, que mi cliente conoce y sabe cuáles son las consecuencias de lo que está escrito. Y más grave aún cuando están renunciando a alguna cuestión, ¿verdad? Entonces dice uno, pero bueno, entonces ¿cómo usted va a renunciar? Si usted no es el mandatario, porque no es lo mismo que sea mandatario, usted puede firmar. Pero si usted es el abogado, ¿por qué tiene que firmar siempre el ruego? En las segundas solicitudes ya lo puede hacer. Cuando se interpone un recurso, por ejemplo, se puede firmar el ruego. Pero lo sano en la práctica es que toda primera solicitud, toda demanda sea firmada por la parte interesada. ¿Verdad? El hecho que digan, es que es una cuestión voluntaria, un divorcio voluntario, a ruego, es que la licencia tan exagerada, tan estricta que es. Pero fíjense que dentro de esas bases de divorcio dice que la señora renuncia a la pensión alimenticia, cosa que tampoco estoy de acuerdo, porque el artículo 282 del Código Civil establece que no puede renunciar usted a los alimentos.
¿verdad? Tal vez renuncia a reclamar esa pensión en este momento. Y si usted no la reclama, pierde el derecho porque después ya no va a estar casada, ya no podía usted pedir una pensión de alguien que ya no es nada suyo, ¿verdad? Pero es una mala práctica que se ha creado, no solo por los usuarios, sino también por los jueces, ¿verdad? Porque a algunos les exigen que pongan esa renuncia. Pero es lo que yo les quiero dar a entender, ¿verdad? Que tiene que ser la voluntad expresa de la persona interesada, de la persona que está solicitando ese desistimiento. Tiene que tener una firma legalizada por notario o tiene que acudir al juzgado a que le diga al juez, sí, señor juez, esta es mi firma. Viene uno y le dice, ¿me puede colocar nuevamente en este papel su firma? Necesito corroborar que sea la suya. Ella vuelve a firmar, uno verifica que sí es la firma y entonces ahí está bien, ¿verdad? El juez dicta el auto de aprobación de este desistimiento, ¿verdad? Y ahí terminaría el juicio. Puede existir daños y perjuicios, es decir, que la parte contraria podrá promover la demanda para el pago de los mismos, ¿verdad? Daños y perjuicios porque, digamos, el actor pues lo demandó, él tuvo que contratar un abogado, tuvo problemas en su trabajo, qué sé yo. Entonces, si él desiste, si después de plantear la demanda desiste, la parte demandada le puede cobrar a esta persona daños y perjuicios por esa demanda que le planteó, ese juicio que le planteó y después desistió, ¿verdad? Entonces le puede cobrar daños y perjuicios. Tienen que tener en cuenta entonces para el desistimiento el artículo 581 al 587 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acá va otro tema también, miren, son 3 temas los que yo les iba a dar, pero acá les puse también el tema de la enmienda, ¿verdad? Porque hemos platicado así a grandes rasgos, les he platicado, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que la enmienda es una facultad del juez. Y se los quise colocar acá para que lo tengan más puntual, ¿verdad? Porque son cuestiones que también se dan en la práctica. ¿No tienen ninguna duda antes de pasar a la enmienda sobre el desistimiento? Licenciada, buenos días. Buenos días, Hendris. O sea que el desistimiento se puede presentar en 2 formas, Linda. Ya sea con firma legalizada o simple. Y esta simple la tiene que ir a corroborar el juez. Así es. ¿Así es? Así es, Hendris. Gracias, Linda. Para servirle. Licenciada, buen día. Buen día. Hola, Nico. Una consulta. Por ejemplo, si las personas realizan la transacción y esta no se cumple, ¿qué sucede? ¿Se tiene que iniciar un nuevo proceso? Sí. ¿Cómo funcionaría esto? Sí, porque si, ahí tendría que iniciar porque recuérdense que la transacción sería como otro título ejecutivo, ¿verdad? Si no la cumple, porque en la transacción va a haber un plazo. Sería como un título nuevo, ¿verdad? Ajá. Ya. Sería como un título nuevo. Pero lo que debe hacerse ahí es que la transacción sea total, ¿verdad? Porque que sea total, que ahí se pague todo lo que se debe, digamos. Todo lo que no se ha cumplido se transa. Entonces, mira, te lo voy a dar, aquí está, ¿verdad? Eso sería lo más aconsejable, pero usted tiene razón, a veces no pasa y lo que se hace es que aceptan pagos o lo que hacen también cuando les certifican por denegación de asistencia económica. Ya en la vía penal lo que paran haciendo es un convenio de pago, ¿verdad? Como dándole más largas a la deuda que ya tiene. Pero sí constituiría otro título de crédito si quedan ahí cuestiones pendientes de cumplir. Una preguntita, Lick. Sí, bueno, fíjese que usted dijo que en la parte dice, no pueden desistir en cualquier estado de proceso, pero en la anterior, donde dice comenzar el desistimiento, nos puso, no es necesario la conformidad de la otra parte. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Qué se dice? No es necesario en la primera parte, la conformidad de la otra parte. Y aquí dice, en cualquier parte del estado de proceso no se puede desistir.
Es un poquito de confusión eso de que no es necesaria la otra parte, pero que sí tiene que estar en cualquier estado de proceso. No se puede desistir. No sé, Bien, poquito enredado. bien. En cualquier estado del proceso se puede desistir. Hasta antes de dictar sentencia usted puede desistir, les decía yo. No tiene sentido porque ¿para qué va usted a esperar que pase todo el proceso? ¿Verdad? Mejor desista rápido y ya terminó el proceso. Pero sí es en cualquier estado del proceso, hasta antes de dictar sentencia. Pero no tiene nada que ver que la otra parte esté de acuerdo con el desistimiento o no esté de acuerdo. Él no tiene nada que ver, ¿verdad? Ni tengo yo por qué darle audiencia. Mire, ¿usted está de acuerdo en el desistimiento? No, eso no. El desistimiento es personal. Yo como actora quiero desistir de esto. O yo como demandado quiero desistir del recurso que planteé, ¿verdad? O del medio de prueba que yo propuse. Yo quiero desistir de ese. Es personal, el desistimiento es personal. Solo me atañe a mí, no a la otra parte. La otra parte se va a ver beneficiada con mi desistimiento, definitivamente. No sé si me doy a entender. Sí, ya me quedó un poquito más claro. Gracias, licenciada. Para servirle. Muy bien. Pasamos a la enmienda, entonces, si no hay ninguna otra duda. Y les reitero que la enmienda es una facultad exclusiva del juez, ¿verdad? Él tiene la posibilidad de enmendar o no el procedimiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la ley del organismo judicial. Es una facultad del juez o jueza y lo puede hacer en cualquier estado del proceso, porque considera que existe algún error sustancial que vulnere los derechos de las partes, ¿verdad? Se cometió algún error en el procedimiento de ese proceso, o un error sustancial, se violan garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Como nos explicaba el compañero, ¿verdad? Que a veces les dieron clases con artículos derogados. Podría ser que también el juez en algún momento utilice una norma que está derogada y se percata después. Ay, no, yo voy a enmendar el procedimiento porque ese artículo está derogado. Yo no tuve por qué haberlo consignado ahí, ¿verdad? Ni tuve por qué haber hecho esto cuando ese artículo está derogado. Entonces son cuestiones que pueden ser de forma o de fondo, ¿verdad? Y que el juez considera que hay que enmendar el procedimiento, que hay que arreglar el procedimiento, que hay que regresar a donde me equivoqué y enderezar el procedimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la facultad que el juez tiene. El secretario tiene que hacer una anotación en las resoluciones que se dejen sin efecto, ¿verdad? Porque a partir del error se van a emitir nuevas resoluciones. Puede hacer una enmienda total y una enmienda parcial. Si es total de todo el proceso, desde la primera resolución en donde se cometió el error, y de ahí empezamos de nuevo con el procedimiento. Si es parcial, ¿verdad? Puede ser de algunos numerales de la resolución nada más, ¿verdad? O de alguna audiencia que se señaló y no tuvo que haberse señalado, o de algún incidente que se admitió y no tuvo que ser admitido, ¿verdad? Es parcial, no es todo. Una o varias resoluciones serían las que se tendrían que enmendar, ¿verdad? Puede ser que sea la de la fecha, digamos, 15, pero la del 16 esté bien, pero la del 17 no está bien. Entonces, es parcial, algunas, ¿verdad? Y no se afectan las pruebas válidamente recibidas. Eso sí no puede ser. O sea, con la enmienda del procedimiento yo no tengo por qué tirar las pruebas, ¿verdad? O echar a perder las pruebas. Eso ya no podía hacerlo, ¿verdad? No tienen por qué afectarse las pruebas válidamente, ¿verdad? Recibidas, ni las actuaciones independientes a las resoluciones enmendadas. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Es solo en donde existe el error. Y esta enmienda se resuelve a través de un auto, ¿verdad? Como les he platicado, es un auto que resuelve la enmienda. Este auto es apelable. Por eso es que algunos jueces, les decía yo, no hacen auto, sino que hacen un decretito. Pero en realidad esta resolución sí es de fondo. Y si es de fondo, tiene que llevar un razonamiento, una argumentación. Aquí me viene otra situación que vi en el prontuario. Y por favor, ojalá que la persona que lo hizo me esté escuchando. En las sentencias no van cláusulas.
No estamos hablando de una escritura pública. En la sentencia yo les expliqué que eran considerandos, considerando derecho, considerando de hecho. Vea, estas son cuestiones muy sencillas, pero dan preocupación, porque las escrituras públicas son las que llevan cláusulas. Las actas notariales son las que llevan cláusulas. Esos, los que están recibiendo la clínica notarial ya les han explicado. Pero una sentencia, una resolución no lleva en ningún momento cláusulas, por favor. Esos errores sí no los pueden cometer, ¿verdad? Me preocupa porque pareciera que uno está hablando al vacío y eso no debería de ser. Yo sé que ya de último les di esa clase, pero esas son cuestiones que se las tienen que dar en las aulas desde ya. O sea, no puede ser que me confundan una sentencia con una escritura pública. ¿Verdad? Son cuestiones muy diferentes, de materias diferentes, de ramos diferentes, de redacción diferente. La sentencia la hace el juez, las escrituras las hace el notario, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan ustedes cuidado en esto. Muy bien, esta sería entonces la enmienda. Ven que es algo sencillo, algo que no lleva complejidad, pero que yo se los quería recalcar acá en esta presentación. ¿Tienen alguna duda? Si no hay dudas, por hoy los dejo tranquilos. Oh, claro, licenciada. Gracias. La próxima clase sería nuestra última clase, creo yo. Vamos a ver. Sí. La próxima clase. Sí, En la no, enmienda, como es una atribución del juez, la enmienda Claro, no puede, las etapas que se van precluyendo igual no afectarían, porque no. hubiera sido una etapa anterior a la que él está enmendando. No, porque recuérdese como que hubo un error en el procedimiento, entonces hay que enmendarlo. Mejor si se sanea el procedimiento, aunque haya una etapa precluida. Lo que no puedo es echar a perder la prueba, aunque haya habido, aunque yo voy a retrotraer el proceso hasta la apertura prueba, la prueba que se diligenció, esa ya la tengo diligenciada. Pero sí tendría, si hay error ahí, tendría que darle otra vez el tiempo de prueba para que se lleven a cabo los medios de prueba y continuar en el proceso. Porque es una facultad del juez, porque si no se podrían afectar, si no se enmienda, podría afectación de derechos fundamentales y eso no se puede permitir el juez, ¿verdad? Entonces no importa que yo regrese a etapas precluidas. Por eso se llama enmienda del procedimiento. Se regresa hasta donde está el error y se vuelve a hacer otra vez todo. Y por eso es susceptible de la apelación, ¿verdad? Porque ahí por eso tiene razón de ser que eso pueda ser apelado, para que sea un tribunal de alzada, o sea, la sala, la que revise si estoy bien como juez o no estoy bien, ¿verdad? Para darle seguridad a esa enmienda que estoy haciendo. Incluso a veces la sala misma ordena que se enmiende el procedimiento, porque se cometió algún error. Entonces, la sala regresa al proceso y le dice, enmienda el procedimiento y inicie de nuevo, ¿verdad? Es delicado porque prácticamente se echó a perder el proceso, ¿verdad? Por un error. Y Ligia, eso por eso me surgía la duda. Muchas gracias por su aclaración. Para servirles. Me alegro escucharla, que ya esté mejorcita.